Y para hablar de números y cifras ya está con nosotros aquí en los estudios Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juanpa. Un placer acompañarlos. Para mí. Bueno, pues vamos a empezar hablando del dólar porque la moneda estadounidense se ha devaluado considerablemente, pero esto no parece preocuparle al presidente Donald Trump. Elena, no le preocupa y de hecho pareciera que es lo que a él y su equipo hubieran estado buscando desde hace ya bastante tiempo, bajo el argumento de que con un dólar más débil en la esfera internacional, pues esto lo hace más competitivo para transar con esta moneda en el comercio global. El dólar también se desplomó frente a la libra esterlina, el won surcoreano, el yen japonés, el euro y el yuan chino, con un ligero repunte este miércoles que no logró recuperar sus pérdidas recientes acumuladas. Pese a este escenario, la bolsa de Nueva York no tuvo fuertes retrocesos y los tres principales indicadores de Wall Street, los vemos en pantalla, estuvieron mixtos, muy atentos también al auge de las tecnológicas como Apple, Microsoft y Amazon. En Asia, los mercados han reportado mejores números. El sector tecnológico ayudó a que Seúl, en Corea del Sur, volviera a estar entre los mejores de desempeño, alcanzando otro máximo histórico. Recordemos que ya superó la marca de los 5.000 puntos, esto gracias al repunte de los fabricantes de chips de Samsung y SK Hynix. También se registraron importantes ganancias en Tokio, Hong Kong, Shanghai, Taipei, Manila, Bombay y Bangkok. En el continente europeo el escenario fue opuesto y las principales economías se pintaron de rojo. Londres y Frankfurt abrieron sin cambios, pero cerraron con leves pérdidas. Algo similar que pasó con Madrid y París, que también perdieron este miércoles en la bolsa. El dólar estadounidense es la moneda de reserva preferida en todo el mundo y la base de la mayoría de las transacciones en materias primas a nivel mundial. Sin embargo, su valor ha estado cayendo en los mercados en divisas. Por ejemplo, el dólar se encuentra ahora en su nivel más bajo en 4 años frente a una cesta de otras monedas pues también importantes y los analistas pues empiezan a opinar al respecto. Después de este recorrido por las bolsas del mundo, como decíamos, el dólar se encuentra ahora en su nivel más bajo y pues esto también ha hecho de que podamos analizar un poco qué está pasando en la perspectiva internacional. ¿El dólar estadounidense en retroceso? Mientras el dólar estadounidense sigue perdiendo terreno, el presidente Donald Trump dice que no le preocupa. Me gustaría que fuera así, que simplemente buscara su propio nivel, que es lo justo. Tú puedes tenerlo, yo puedo hacer que suba o baje como un yo-yo. El martes se produjo la mayor caída del dólar desde que Trump impuso sus aranceles el día de la liberación a los socios comerciales mundiales el pasado mes de abril. En comparación con una cesta de otras 6 divisas extranjeras importantes, ahora se encuentra en su nivel más bajo en 4 años, aunque sigue siendo alto en términos históricos. Un dólar más bajo significa que los productos estadounidenses serán más baratos para los compradores extranjeros, lo que podría suponer un impulso para el plan de Trump de reactivar el sector manufacturero del país. Sin embargo, la caída del dólar refleja una pérdida continua de confianza en el liderazgo de Estados Unidos en la escena internacional. Los insultos y amenazas de Trump hacia los aliados europeos por su oposición al plan de adquirir Groenlandia, sus ataques a la independencia de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos y la creciente deuda nacional, agravada por los recortes fiscales y el aumento del gasto en su One Big Beautiful Bill. Todos estos factores han contribuido a impulsar el comercio Sell America, en el que los inversores y los operadores se deshacen de los bonos del Tesoro estadounidense, las acciones y el dólar. Juan Pablo, y vamos a seguir hablando de Estados Unidos porque la Reserva Federal de este país tomó su primera decisión del año respecto de las tasas de interés. Así es, Elena, el que es el Banco Central de Estados Unidos mantuvo estables las tasas de interés este miércoles, alegando el sólido crecimiento económico de Estados Unidos, pero también afirmando que la inflación todavía sigue obstinada, algo que no los deja continuar con esa senda de recortes de los tipos de interés que inició en septiembre del año pasado, y así lo anunció el presidente de la entidad, el mismo que Trump ha llamado lento y estúpido. Escuchemos. La economía estadounidense ha crecido de forma constante durante el último año y entra en 2026 con una base sólida. Aunque la creación de empleo sigue siendo débil, la tasa de desempleo muestra signos de estabilización y la inflación sigue siendo relativamente alta. Para apoyar nuestros objetivos, el Comité Federal de Mercados Abiertos ha decidido hoy mantener nuestro tipo de interés sin cambios.
Bien, con esta decisión, las tasas de interés de referencia en Estados Unidos quedan en un rango de entre el 3,50% y el 3,75% anual. Hay que decir que la Fed ha realizado recortes de 1/4 de punto porcentual en las anteriores 3 reuniones de política monetaria ante la preocupación de los funcionarios por el enfriamiento del mercado laboral. Todo esto ocurre mientras los datos de inflación, que aunque no se han desbordado, tampoco han bajado del 2,7% anual. El objetivo de la Fed es un 2% y todavía los precios suben a un ritmo que se acerca más al 3 que al 2%. Vemos en pantalla cómo se han reportado este escenario en donde, aunque Trump en diferentes discursos ha dicho que la inflación está controlada, como le decíamos, está más cerca del 3 que el 2. En octubre hay un dato particular porque en este mes no se reportaron los datos justamente por el shutdown, el cierre del gobierno, en el cual de forma histórica Estados Unidos decidió no reportar pues cuánto habían subido los precios o a qué ritmo en este mes. Bueno, pues ahora sí vamos a Panamá, donde se reúnen líderes latinoamericanos en torno al Foro Económico Internacional. ¿Qué nos cuenta? Pues Elena, este foro enfocado en temas de la región en el que están los presidentes de Panamá, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y muchos otros, pues justo en este espacio el presidente colombiano Gustavo Petro aprovechó el escenario para calmar la tensión con el vecino país Ecuador a pocos días de que entren en vigor los aranceles mutuos del 30%. Esas fueron sus palabras para calmar la guerra comercial. Porque no es exactamente sobre una carretera que deberíamos abrir, doctor presidente Noboa, porque están hechas. Si las cerramos, cruza lo ilegal. Eso camina a pie entre las quebradas y la selva. No, claro, también sobre las carreteras, pero sobre las carreteras circula sobre todo el trabajo. Y eso es riqueza. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Pero en relación a toda la civilización latinoamericana, un pacto contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes, es un pacto por la vida y la libertad. Bien, desde este foro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Panamá también llegan más noticias, que nos resumió previamente en este informe nuestro corresponsal Óscar Zulbarán. El principal debate del Foro Económico Internacional que se lleva a cabo en Panamá tiene que ver cómo los países de la región afrontarán un nuevo orden mundial, un nuevo orden en el que se está cambiando de un sistema que se regía por reglas, por leyes, a otro donde no. Sin embargo, hay optimismo. Por ejemplo, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados, decía que el continente cuenta con 650 millones de habitantes, una capacidad de producción alimentaria, capacidad metálica y minera para la transición energética y tecnológica, y eso se debe aprovechar. Todo pasa por un desbalance en temas relacionados con el desempleo, la alta informalidad, la pobreza, la inseguridad, las migraciones repentinas y el desgaste de las instituciones democráticas. Por otra parte, los mandatarios que asistieron y que dieron discurso durante la jornada hablaron principalmente del tema de la unidad, una unidad que se puso a prueba porque en esta minicumbre había mandatarios de izquierda y de derecha. Por ejemplo, entre los jefes de Estado y de Gobierno que estaban, obviamente, el presidente panameño José Raúl Mulino, el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, de Bolivia Rodrigo Paz, de Guatemala Bernardo Arévalo, de Ecuador Daniel Noboa, Gustavo Petro de Colombia, el presidente electo de Chile José Antonio Kast y el primer ministro de Jamaica Andrew Holmes. El espacio también sirvió un poco para bajar las tensiones en la guerra comercial que existe entre Colombia y Ecuador en este momento. Durante el discurso que le tocó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, él hacía un llamado a su par ecuatoriano a establecer un diálogo. Hablaron del principal tema, o habló del principal tema que involucra este impasse que tiene que ver con el narcotráfico, y él lo llamó a trabajar de manera conjunta. Pues muchísimas gracias por la información económica, Juan Pablo Lucumí. Elena, es un placer hablar de números con ustedes. Claro que sí, hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su presencia, gracias por su compañía. Regresamos con más aquí en France 24.